Estamos con Cristina López Micó y es un placer saludarte. Cristina, ¿qué tal? Hola Isidro, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, también. Cristina es directora de Fertilidad y Familia, psicóloga especialista en hipnosis clínica y, por supuesto, miembro de la Sociedad Hipnológica Científica. Y bueno, me gustaría que nos contaras cómo fue tu interés inicial, cómo empezaste a meterte en este tema de la hipnosis. Pues conocí la hipnosis de vuestra mano en un curso que impartiste tú en el Gregorio Marañón hace ya varios años y no sabía nada. Era un tema que siempre me había parecido interesante y me llamaba la atención, pero salvo en un curso que hice anterior en la agencia Line Entralgo para profesionales sanitarios que hablaban de muchas cosas y fue de invitada la directora del Instituto Erickson y habló un poquito y me pareció ciencia ficción, vamos, no sé, aluciné. Pero quedó ahí. Y el curso que hicisteis en el Gregorio Marañón sobre hipnosis y dolor, pues dije, esta es mi oportunidad para ver un poco más qué es, en qué consiste, cómo se hace en el ámbito sanitario y me impresionó el curso, me encantó, me gustó muchísimo. De hecho, yo creo que nos pasó a todos los sanitarios que estábamos allí porque te pedimos a ti personalmente si podías hacer una ampliación más práctica, si cabe, y me apunté a esa ampliación que hiciste y ya a partir de ahí me he ido formando congresos, cursos que iban saliendo y lo he ido aplicando en mi consulta privada desde el principio, la verdad. Es una Me técnica. alegro mucho y lo cierto es que luego has avanzado pues mucho. Y de hecho el capítulo que tú presentas para el próximo libro de la Sociedad Hipnológica Científica, pues es un capítulo muy bien construido. Yo lo he leído y me ha encantado. Y el capítulo es la hipnosis en el embarazo, un camino hacia el descubrimiento de nuestras capacidades innatas. Además que tú predicas con el ejemplo porque ahora mismo has escrito este capítulo sobre no ser el embarazo y estás embarazada. Mm, así Así es. que muy bien. Cuéntanos porque esa situación del embarazo es una situación un poco especial para el tratamiento con hipnosis. Cuéntanos un poco sobre tu capítulo, Cristina. A mí me empezó a interesar mucho la hipnosis en el embarazo, en mi anterior embarazo, porque tuve un embarazo un poco complicado, había tenido muchos problemas para quedarme embarazada. Cuando por fin lo conseguí, tuve 2 abortos y entonces fue un embarazo con bastante medicación. Y en ese momento, pues, bueno, fue un proceso muy largo que también, debido a toda esa situación y esas circunstancias, yo me fui metiendo un poco a trabajar sobre la fertilidad. Con la situación que tuve yo en ese embarazo, coincidieron varias cosas. Mi hematóloga que me llevaba toda la medicación se fue a trabajar a otro país y tuve que pedir cita con un hematólogo que no conocía. Y en cuanto a la medicación y la prevención de los abortos, cuando no hay una causa muy clara, la comunidad científica está muy dividida. Hay una parte de médicos que avalan la eficacia de heparina y adiro, por ejemplo, para prevenir abortos, y otro grupo de médicos que consideran que no es necesario y que no sirve para nada. Entonces, pues ahí en el primer trimestre de embarazo llegué con un hematólogo que no conocía y que me metió mucho miedo. Me dijo que en mi caso no estaba indicada esa medicación, que no la tomase, que él me aconsejaba dejarla, que podía tener muchos problemas en el parto porque tenía que haber pasado una semana desde la última dosis de adiro y por lo menos 24 horas desde la última dosis de parina, si no, no podías tener anestesia, había riesgos de un montón de cosas y me metió mucho miedo. Entonces, bueno, no volví con ese doctor, pero, y aunque el siguiente doctor que tuve me dijo que no, que había un montón de cosas que se podían hacer, que no me preocupase, pero bueno, siempre me quedó todo el embarazo ese miedo. Y dije, pues hipnoparto, voy a buscar a alguien que trabaje con hipnosis para el dolor en el parto y por si yo no puedo tener anestesia, pues esta parte tenerla un poco más controlada, estar más tranquila, más segura.
y no encontré a nadie, me costó muchísimo, pregunté a muchos profesionales que trabajan con hipnosis que yo conocía, pregunté, investigué, leí y vi que en otros países se hacía más, pero aquí había algunas personas, algunos profesionales que lo habían hecho alguna vez, pero no tenían un protocolo así concreto ni se dedicaban especialmente a ello. Y buscando, de repente encontré un curso online, que era un curso grabado, ni siquiera era así personalizado, pero me encantó, me sirvió muchísimo y mi experiencia fue muy, muy, muy buena. Me tranquilizó mucho ya todo el resto del embarazo y luego me fue fenomenal todo lo que aprendí. Entonces, como hago con todo lo que yo aplico y trabajo en mi consulta, son cosas que yo he probado en mí y he visto que funcionan. La mejor formación para mí siempre es la que tiene un componente práctico importante, donde además podemos observar en nosotros mismos, ya bien porque el profesor haga prácticas con los alumnos o después de aprender las técnicas entre nosotros, pero ver qué se siente, para qué sirve, cómo funciona. Y lo que yo he observado que es útil es lo que luego aplico con mis pacientes. Y para mí es que fue maravilloso. Y ya te digo que fue simplemente así unos vídeos grabados y luego un audio general para todo el mundo el mismo. Entonces dije, esto es una maravilla. Y cuánta gente no lo sabe, tiene muchísimos miedos, lo pasa fatal, partos que de repente se estancan, te mandan a casa, vuelves. Y todo lo que podemos hacer para que vaya natural y fluya todo natural como cuando nuestros ancestros tenían sus bebés sin ningún medio, ¿no? Desde luego. Como sabes, además hay muchas mujeres que cuando se someten a un tratamiento con hipnosis, por otros motivos, preguntan, bueno, ¿y no será perjudicial para el embarazo la hipnosis? Y claro, les contestamos que no solo no es perjudicial, sino que es beneficiosa generalmente y que va a ayudar a que el embarazo y el posterior parto, desde luego, pues vayan bien. Así que, bueno, en tu libro cuentas, perdón, en tu capítulo cuentas muchas cosas interesantes. Hablas de los antecedentes de la medicina evolutiva, hablas de interés por la hipnosis desde el punto de vista de la obstetricia y es verdad lo que tú dices, hay más estudios de lo que parece, más libros de los que parece sobre este tema, más artículos, y yo incluso recuerdo que el doctor David Chick fue uno de los primeros, seguramente, que él era obstetra y que trabajó con la hipnosis de una manera que es increíble para ayudar a las mujeres embarazadas. Es una lástima que no está en español, pero bueno, como sabes, nuestro próximo libro, como va a ser en español, pues estamos cubriendo un hueco ahí de Sí. que nuestra frustración es que hay poco escrito en español sobre hipnosis, pero tu capítulo va a ser ahí, como decíamos, un capítulo muy interesante. Y en tu caso, en la consulta, ¿qué tipo de problemas sueles tratar más habitualmente? Pues en consulta actualmente me están viniendo muchas mamás que han pasado por varios procesos de reproducción asistida sin éxito y llegan ya pues muy desbordadas, bueno, mamás digo, futuras mamás, ¿no? Realmente, mujeres que han pasado por mucho y de repente pues acaban encontrando estas otras alternativas que muchas veces son eficaces y nos podrían haber ahorrado mucho sufrimiento o habernos acortado los plazos, pero que parece que llegamos a ellas ya fruto de la desesperación cuando ya abrimos la mente y decimos, ¿qué más puedo buscar? ¿No? Y también pues pacientes para hipnoparto, porque eh, pacientes que ya han estado conmigo de repente se quedan embarazadas y cuando hemos utilizado hipnosis para cualquier otra patología, problema, dificultad, pues les ha gustado y ha sido un recurso que ha quedado ahí como bastante grabado, ¿no? Y luego sigo tratando pacientes con psicopatología más grave que me deriva mi compañero psiquiatra y estrés también. Muchas veces me llegan muchas personas con estrés y la hipnosis ya es una técnica que es que utilizo prácticamente con todos mis pacientes porque es muy eficaz y ahorra mucho tiempo, mucho sufrimiento, acorta mucho la duración de la terapia y se llevan un efecto muy rápido.
Me gustaría saber también, Cristina, dentro de las mujeres embarazadas, ¿cómo manejas el tema del tabaco? Porque ya sabes que muchas tienen ese problema, dicen, bueno, sé que fumar no es bueno durante el embarazo, pero siento que no puedo dejarlo, he reducido, pero no soy capaz de cortar del todo. ¿Cómo manejas ese tema? No, no me he encontrado ninguna paciente fumadora de momento que estuviera fumando activamente ya en el embarazo. Sí me he encontrado pacientes de fertilidad que han estado fumando o han estado usando la píldora y se culpan mucho pensando que eso les ha causado la infertilidad, ¿no? O esas dificultades para concebir. Y eso pues se aborda un poco desde una parte más informativa a nivel racional y luego muchas veces también con una hipnosis para llegar a esos mensajes que por parte de la sociedad quizá nos han quedado muy grabados en el inconsciente y aunque intentemos quitarnos esas culpas, parece que queda ahí algo, ¿no? Pero si ahora mismo me llegase una paciente fumadora embarazada que hubiese conseguido reducir pero no consiguiese eliminar el consumo del todo, le propondría trabajarlo con hipnosis porque es muy eficaz. Lo he utilizado, por ejemplo, para cambiar la dieta, cuando quieren comer más sano y por el embarazo o por cualquier otro motivo, pacientes míos más graves que toman mucha medicación y eso pues genera una tendencia a coger peso y no se sienten bien, o para mejorar la fertilidad también, pues desde la hipnosis tenemos una herramienta muy potente para ver qué dificultades están encontrando para cambiar esos hábitos y sustituirlos por otros más saludables de una manera muy sencilla, con una motivación muy grande, con poca dificultad y de manera duradera, no una cosa puntual como cuando hacemos un esfuerzo muy grande por hacer una dieta o por dejar de fumar y luego recaemos, ¿no? Porque llega un momento en el que ya pasa ese efecto rebote ante igual algún momento de estrés, una crisis, algún duelo, pues recaemos. Claro, y siguiendo con el embarazo, como sabemos que uno de los problemas más habituales es que, claro, no se pueden tomar medicinas, no se pueden tomar ansiolíticos o antidepresivos. Mm. Ahí, en muchos casos, es donde la hipnosis prácticamente es la única alternativa o de las pocas alternativas saludables que quedan. Eh, ¿Cómo consideras tú que funciona en este aspecto la hipnosis? Es decir, ¿cómo es tu experiencia ahí? La experiencia mía es muy buena realmente. Para manejo, por ejemplo, de algún dolor también, que en el embarazo no puedes tomar antiinflamatorios, no puedes tomar casi ningún tipo de medicación y a veces el paracetamol pues es muy poco para algún tipo de dolores o molestias. Pues una hipnosis con analgesia es súper eficaz. Yo siempre se las doy grabadas para que luego la puedan volver a escuchar y puedan entrar en autohipnosis y a veces hace falta más de una sesión y a veces no. Y con otro tipo de patologías igual, ¿no? Para manejar el estrés, la ansiedad, muchos miedos que aparecen durante el embarazo. Es una época que remueve todo. Contactamos mucho con cómo ha sido nuestra infancia, qué modelo de paternidad y maternidad hemos tenido en casa, si vamos a poder hacerlo bien, si queremos repetir patrones, si no queremos repetir patrones. Aparecen muchísimos miedos en el posparto, que es una época muy vulnerable donde estamos desbordadas emocionalmente y a veces cuesta poner límites. Entonces, haber trabajado todo esto antes con psicoterapia y con hipnosis, por ejemplo, produce una sensación de confianza, de seguridad, de empoderamiento que baja mucho o hace que desaparezca el nivel de ansiedad y de preocupación durante el embarazo y que luego en el posparto de repente fluye todo y no sabemos muy bien cómo, pero nos sentimos seguras para decir esto sí, esto no lo quiero, poner límites. Además, David Chick decía que realmente, y esto es un tema que me gustaría que comentáramos también, en el embarazo se produce una comunicación cuasi telepática entre la madre y el feto. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre esto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que es muy importante todo lo que vivimos durante el embarazo.
la tranquilidad o los nervios o los miedos pueden influir mucho luego en el temperamento del bebé, en muchísimas cosas, igual que la alimentación afecta mucho a la epigenética y luego cómo se expresan unos genes u otros y por dónde pueden ir los puntos débiles o los puntos fuertes de nuestros hijos después en su salud. Entonces sí que es muy importante llevar un embarazo lo más tranquilo posible, lo más relajado posible, intentando focalizarnos en todo lo positivo que hay a nuestro alrededor, con un apoyo social y familiar lo más sano posible, rodearnos de gente positiva. Y la hipnosis es una técnica que ayuda mucho a focalizarnos en lo que necesitamos y a reducir toda esa ansiedad o esas preocupaciones, que inevitablemente yo sí que pienso que el bebé las percibe de una manera u otra. Otto Rank, el psicoanalista, hablaba del trauma del parto. Hay algunos autores que han dado también esta idea, es decir, que el parto en realidad es algo que es traumático porque, claro, el bebé que no ha nacido está todavía pues, tan tranquilo en el vientre de su madre y de pronto todo aquello cambia. Esa vida que ha llevado intrauterina, bueno, pues se acaba y se encuentra con un mundo que no conoce y con bueno, un proceso difícil como es el parto. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que verdaderamente el parto es un trauma? Sí, yo creo que es un momento muy difícil, estamos quizá muy focalizados en lo difícil que puede ser para nosotras, ¿no? Y en el miedo al sufrimiento o al dolor, pero es un cambio radical para ese bebé que está tranquilo, calentito, que no tiene que esforzarse en comer ni en termorregularse y de repente nace, tiene que respirar por primera vez, tiene que aprender a alimentarse, de repente empieza a descubrir la sensación de hambre, de malestar, de frío, de calor, de dolor y el parto en sí mismo, las contracciones y las molestias que nosotros sentimos las está sintiendo el bebé igual, igual o más, ¿no? Y con la epidural de repente tú dejas de sentir, pero las contracciones están ahí y el bebé las sigue sufriendo, sintiendo, ¿no? Entonces una parte de lo que yo hago con mis pacientes es que conecten con que es un proceso que están pasando los dos juntos, que esas contracciones que no tienen por qué ser dolorosas, al final es un tema muscular, ¿no? Y es muy importante la percepción, la interpretación que damos nosotros a esa sensación, pero que es algo que está sintiendo el bebé igual, ¿no? Es una cosa de los dos. Y sí, es un proceso, yo creo que a veces, muchas veces traumático para los bebés y por eso yo respaldo mucho la crianza basada en el apego, que es una corriente actual ahora muy importante. La crianza siempre está basada en el apego, ¿no? Pero este tipo de crianza que se llama así se basa mucho en el contacto con el bebé, piel con piel, no dejarle llorar, alimentarlo cuando necesita, demanda, porque es la manera más fácil de replicar las condiciones que él tenía en su vida intrauterina y que la progresión a la vida independiente sea un poquito más suave, ¿no? Y más poco a poco. Apoyado sobre su madre piel con piel, se termorregula, el ritmo cardíaco también se regula al mismo ritmo que tiene la madre. A veces pasa que si la madre está muy nerviosa, el bebé se pone muy nervioso y llora, que de repente lo coja otra persona, se calma, porque tienen el ritmo todavía con mucha sincronía y que pueda comer a demanda como cuando estaba todavía en el vientre de su madre y bueno, ya habrá tiempo, ¿no? Para ir aprendiendo todas las demás cosas. Esa es mi Por opinión. supuesto. Un capítulo aparte aquí también es el parto por cesárea, que también hay autores, hablaremos con el doctor Motley dentro de poco, que afirman que también el parto con cesárea tiene su parte difícil, su parte traumática. ¿Para el bebé o para los dos? Para el Vale. bebé, para el bebé Claro, también. porque el parto con cesárea además es todavía más brusco ese cambio, es un segundo. De repente y no es a lo que estamos acostumbrados de manera natural, ¿no? Que al final hay un componente muy importante que se va pasando de generación en generación, de cómo se han ido haciendo las cosas y al final pues un bebé no está acostumbrado, no suelen nacer por cesárea, eso es algo reciente.
Y y seguramente la sí, para ella, sensación de frío, la sensación de claro. frío del bebé nacido por cesárea, claro. Mm. Por eso Dificulta, dificulta también intentan. esos primeros momentos de estar con la madre, el piel con piel, aunque ahora lo facilitan siempre todo lo posible, pero también es más complicado, a veces lo hace el padre. Y sí, también la cesárea, igual que el parto natural, son un momento de trauma o de crisis para ese bebé que llega al mundo. Mm. Muy bien, Cristina, en este capítulo muy bien documentado nos cuentas también un caso práctico, el caso de esta persona, Natalia. Mm. Y bueno, pues parece que es un caso que a ti te ha dejado una huella positiva, agradable. Sí, 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 la verdad. Eh, dime, dime. Sí, porque es una paciente que tenía miedo y que refleja muy bien lo que sucede después de un tratamiento de hipnoparto, ¿no? Que no sabes de qué manera se te quita ese miedo, todo fluye, todo va muy bien, muy rápido. Además, lo que me contaba sobre su parto me recordaba mucho al mío y es lo que pasa, ¿no? Que son pequeñas cosas, por un lado, a nivel consciente, que aprendemos, ¿no? Cómo estar tranquilos, estar a oscuras, estar en silencio, hace que se libere más oxitocina y esos partos van mucho más rápido. Y luego ya toda esa parte más inconsciente de estar tranquila, con confianza, sin miedo, también acelera mucho el proceso y no sabemos de qué manera sucede, pero sucede así. Está ahí esa Ujú. tranquilidad. Entonces me gusta mucho cómo ella lo explicaba, no le salían las palabras y decía, es que no sé qué ha pasado, pero es que todo fue así como tenía que ser, estaba muy tranquila. Luego ella además tuvo alguna complicación, pero es que ni le preocupaba ni nada. Mm. Muy bien, pues desde luego hemos tenido una conversación muy interesante. Es un capítulo muy interesante el que podremos leer posiblemente hacia el mes de marzo, cuando este libro ya esté a la venta. Este libro que recordamos a nuestros seguidores se va a llamar Hipnosis en el manejo del dolor y que cuenta con muchos autores, entre ellos Cristina López Micó. Y Cristina, ya sabes, te deseamos lo mejor, te deseamos que este parto que ya no te queda tanto, ¿cuánto te queda? Pues me debería quedar un mes y medio, pero me han dicho que puede ser en cualquier momento. Estoy un poco con reposo y con un poco de medicación. Esperemos que aguante por lo menos un mes. Bueno, pues te deseamos que todo vaya muy bien y que puedas aplicar todo eso que has aprendido de hipnosis y de autohipnosis a tu propio caso. Seguro. Así que un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Otro abrazo para ti, Isidro. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.